Hola, ¿cómo están? Voy a grabar dos ejercicios con este lápiz que no me suele acompañar mucho. Y hoy día es el caso, así que espero que se entiendan. Son el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la guía de circunferencia que me han pedido. Así que ojo, ojo, paciencia y atención. ¿Por qué? Porque aquí dice, ejercicio 2, que O y O' son centros de dos circunferencias. Así que mucho ojo, ¿ah? Porque aquí hay una circunferencia, fíjense, hay una circunferencia que pasa por acá, y ahí está. Y hay otra que está aquí. Entonces, no perdernos. Por eso muchas veces es quizás importante, yo lo hice en mi guía, pinté una de estas circunferencias, porque me confundía quizás con tanta raya. ¿Sí? Así que quizá es importante remarcar una. Ahí está. Podría quedar mejor, ¿cierto? Ustedes la pueden dejar mejor en su guía. Pero ahí está. Tenemos una circunferencia ya un poquito más aislada por la pintura que coloqué. Ahí está. Ya. Puede ser una exageración, pero no está de más. Me dicen que hay un ángulo, que es el ángulo DAC, que mide 40. Y si ustedes van a buscar ese ángulo, es este, DAC. Mide 40, ¿cierto? Entonces, lo vamos a anotar. Lo voy a apuntar. Ese ángulo mide 40. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran, lo voy a hacer con rojo. Este ángulo, perdón, este triángulo, fíjense, ahí, justo ahí, y después tomo otro ladito, ahí, se dan cuenta que es un ángulo o un triángulo, porque aquí me falta otro trocito que no lo coloqué. Ese es un triángulo que está dentro de la circunferencia que está en amarillo, la que tiene centro O. ¿Sí? Entonces, el ángulo que está ahí arriba, que lo voy a apuntar también, ya que no lo puedo marcar mucho hoy día, ahí está, ese ángulo mide 90, por teorema. ¿Sí? 90 grados. ¿Lo vieron? Ahí está. 90. Perfecto. Entonces, me están preguntando por el ángulo DCA. DCA, que es ese ángulo que está acá. Ese. Lo vamos a llamar X. Ese es un ángulo inscrito y es un ángulo que está muy relacionado con este que voy a encerrar. Si ustedes lo miran, después con calma, están muy relacionados porque ambos encierran el mismo arco. Que voy a tratar de dibujarlo. Es el arco de la otra circunferencia, la del centro O'. Es ese arquito que está ahí. Si ustedes lo visualizan con calma se van a dar cuenta. Por lo tanto, si yo tengo este ángulo, voy a poder tener inmediatamente el ángulo inscrito y el ejercicio está hecho. Y lo tengo. ¿Y por qué lo tengo? Por el triángulo que escribí, que dibujé al comienzo. 90 más 40, ya tenemos 130, así que este ángulo que está acá mide 50, que es lo que me falta para llegar a 180, ¿cierto? Y por lo tanto, el ángulo X que me piden, el ángulo DCA, tiene que medir, ¿cuánto? La mitad, porque es un ángulo inscrito. Así que 25 grados es la respuesta correcta, sería la alternativa C, para que lo revisen con calma y vean cada una de estas situaciones. Bien, eso es con respecto al ejercicio número 2. Ahora me voy a ir rápidamente al ejercicio número 3, que también me han pedido, y que es este que está acá. ¿Ya? Dice que en la figura AB, que es todo este segmento, es diámetro. Importante decir eso. Si es diámetro, entonces todo este arco que está acá arriba mide 180, el arco de abajito también, porque son semicircunferencias, en fin, acá está el centro, no lo vemos con claridad el radio ni nada de eso, ahí está el centro, sí.
Me dicen que el segmento FC, que es, lo voy a apuntar con el láser, FC es perpendicular, es tangente. Y por lo tanto, si es tangente, y acá hay un radio, hay un ángulo 90 grados ahí. Teorema, ¿cierto? Lo voy a colocar con rojo. Teorema. A ver si puedo. Ahí está. Ya, perfecto. FC es tangente a la circunferencia en B, así que B es mi punto de tangencia, perfecto. Y un dato me dicen que es paralelo a el segmento DE. Así que si es paralelo, tienen el mismo ángulo de inclinación, tienen la misma pendiente, no tienen en realidad, pero mide 90. ¿Ya? Tienen el mismo angulito porque ambos son paralelos. Ahí entonces tengo un ángulo de 90 grados. Eso es súper importante porque en realidad ahora nosotros podríamos a simple vista mirar el ángulo, o perdón, el triángulo más chiquitito y uno que es un poquito más grande. Ese que está ahí. Tenemos dos triángulos que los voy a marcar con negro. El ángulo, perdón, el triángulo ADE, ¿cierto? Si lo ven ahí, ADE, que es rectángulo. Y el triángulo ACB, que es el más grande, y que también es rectángulo. Y ambos triángulos comparten un ángulo, el ángulo A, ¿sí? Que es el que está en la esquinita acá. Un ángulo inscrito, dirán ustedes. Ya, perfecto. Ese ángulo. Así que por criterio, ángulo, ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Eso es importantísimo. ¿Ya? Otro dato que me dan, porque esto no ha terminado, es lo que está acá abajito. Dicen que AD mide 3. Así que este trozo, que lo voy a tratar de pintar con plumón rojo, pero el trozo AD, ahí, ese trocito mide 3. ¿Vale? Mide 3. Perfecto. ¿Y qué más? El otro trocito BC, que también lo voy a pintar con rojo, mide 6. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Espero que sí. Bueno, para los que estén viendo este video, para los que lo vean, generalmente son muy pocos. Ahí está. Ese trocito mide 6. Ya. Entonces, ahí está. 6. Perfecto. Me dan esos dos trozos. Así que vamos a analizar cada una de estas alternativas que aparecen ahora. Por ejemplo, la 1 podríamos decir que es la más complicadita de sacar. Dice DC mide 2, ese ladito X, que le voy a llamar X y que voy a pintar con, ¿qué color puede ser? Azul. Ese trocito mide X. ¿Ya? Y me dice el ejercicio que debería tener un valor igual a 2. ¿Cómo podríamos calcular eso? Entonces a mí me gustaría que ahora pusieran mucha imaginación, porque este trozo, ese triángulo que está ahí, yo lo puedo sacar de ahí y rotar para que se note un triángulo mucho más claro, que es el triángulo que nos va a servir para el teorema de Euclides. ¿Ya? Así que vamos con eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por esto que voy a trazar ahora. Déjenme anotarlo acá. Voy a trazar ese segmento. Déjenme copiarlo bien. Desde ese punto a este punto de acá
se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Dónde, dirán ustedes? Aquí. Ahí. Ahí tengo un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Por teorema. Porque ese ángulo es un ángulo inscrito y que encierra con sus bracitos, como le digo yo, ¿cierto? Toda una semicircunferencia. Ahí está. Así que por teorema, ese ángulo mide la mitad del arco que abraza, que subtiende, 180, la mitad es 90, ese mide 90. ¿Por qué hice eso? Por lo siguiente. Porque ese triángulo que está apuntando hacia arriba, yo lo voy a tomar ahora, ahí. No me va a quedar espectacular, pero algo así. Voy a trazar lo que acabo de hacer, que como es perpendicular, es altura. ¿Ya? Así que en este costadito voy a tener el vértice C, ¿sí? Porque ¿qué hice yo? Lo tomé y lo roté en sentido antihorario, lo tomé así y me lo llevé para acá. Así que estamos con esto, un C, un A, un B. Fíjense que el ángulo B ya sabemos que es de 90 grados. Aquí abajito hay una altura que cae justo en D. Y de D a C hay X, de D a A hay 3. ¿Qué otro dato tenemos? De B a C hay 6. Son todos esos datos. Y si ustedes miran ese triángulo, es del señor Euclides. Euclides. Ya, ahí está, Euclides. Entonces, ¿podríamos encontrar X? Claro que sí, por teorema. 6 al cuadrado es igual a X más 3 factor de X. ¿Verdad? O sea, ese trocito, todo ese trocito al cuadrado, ¿sí? Que es un cateto, es una hipotenusa, dependiendo cómo miremos los triángulos. Recuerden que ahí hay varios triángulos, todos rectángulos. Entonces, 6 al cuadrado va a ser igual a su proyección por toda la base. O sea, x por x más 3. Si yo hago eso, me va a dar 36. Acá me queda x cuadrado más 3x. ¿Ya? Si x, que es DC, fuera 2, esta igualdad sería correcta. O sea, 36 tendría que ser lo mismo que 2 al cuadrado más 3 por 2. No es correcto, ¿cierto? Así que, chao. Falsa. Esa es falsa. ¿Vale? Era la más difícil, porque había que ver el teorema de Euclides, tomar el triángulo, invertirlo, darse cuenta de que acá podía generar este segmento que a la larga no es más que la altura de este triángulo y que aparezca Euclides, en definitiva. Así que la 1 es falsa, voy a borrar un poco algunas cosas del ejercicio. Este ejercicio es un poquito largo para la explicación, pero por lo menos esta ya sabemos que es falsa. En la 2 me dicen que AB voy a borrar más para poder ver esto. ¿Ya? Permítanme un momento. Ahí está. Me dicen que AB, ¿dónde está AB? Pintémoslo para que lo vayamos viendo, ya que estamos haciendo esto con calma. AB, este segmento, que es diámetro, es perpendicular a BC. Y eso, por los datos que teníamos, era claro, ¿cierto? Era simplemente teorema de la tangente. Sí, era correcto. Si tengo un radio que se intersecta con la tangente justo en el punto de tangencia, ahí tenemos un ángulo de 90 grados, cosa que es correcta, listo, es perpendicular, la 2 es correcta. Y si miro la 3, que dice el ángulo ADE, voy a borrar de nuevo, ya que vamos a empezar otra explicación, la última, la tercera, el ángulo ADE, ¿dónde está ADE? Es ese que está ahí arriba. Dicen que es igual al ACB. ¿Sí? Y hace poquito habíamos hablado de congruencia, perdón, de semejanza, en donde teníamos ese ángulo con ese, que eran iguales porque eran rectos, este que se compartía en los dos triángulos que estaban acá en la figura, ese y el más grande, y por lo tanto el último que nos queda tiene que ser igual, ¿cierto? Por semejanza. Por lo tanto, la 3 es correcta. ¿Correctas quiénes son? La 2 y la 3.
ahí estaría el ejercicio, así que espero que se haya entendido, espero se hayan entendido los dos, pese al lapicito que no se porta muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao.